Esto es entendido. Ya Ahí me está. pasó varias veces. Bueno, llego un poco como, ya que estamos con el tema de los niños, llego un poco como cuando empieza el viaje de mi pobre angelito, ¿no? Llego medio eh, así con muchas cosas, con muchas valijas y un poco confuso. Eh, Tenía idea de contarles algo. Acá está Mario presente, estuvo presente en una charla, está Lucila también, de hace unos días, y no quería repetir algo de eso. eh, entonces tomé por otra vía y tiene algo que ver con lo que estuvo contando Benjamín y Guiomar la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace unos 15 días. No sé si saben, pero acá también está Verónica, y Verónica tiene un nuevo libro que está por salir. ¿Cómo es el título del libro, Verónica? Esta es Verónica Ahí Berenstein. está. Ahí está. Ya salió, Claudio, no está por salir. Perdón, bueno, todavía que hago la gacetilla me barrás, che. No, muy bien, mi promotor, personal promotor. Eh, Ahí está. Se llama Despertar e Inventar en la Adolescencia. Ah, bueno, y nos contaba que también trata de algunos temas de los que hablamos acá. Recién Exacto. tenía Mariela la mano levantada, no sé por qué motivo, o si ya bajaste la mano, Mariela. Es un aplauso, era Ah, un es un aplauso, aplauso. hay un aplauso. Era un aplauso para felicitarla a Vero. Ah, se ve que no ando viendo bien. Bueno, eh, el año pasado con Verónica estuvimos dando un curso sobre el tiempo y psicoanálisis y tratamos algo una de las reuniones tratamos algo de lo nuevo. Y hablábamos del gusto que tenemos por lo nuevo. En los últimos días estuve tratando de ubicar el tema del año, que es empuje al entretenimiento. Esto contó bastante Benjamín, que lo pensamos como una especie de una idea de una síntesis de dos términos que son opuestos, aparentemente, uno que es empuje, que tiene que ver con algo más de lo superyoico, y por otro lado la idea de entretenimiento que usualmente o socialmente tiene una vertiente más feliz, ¿no? Y lo que notamos es que distintas actividades humanas han de ser encaradas de forma divertida, ¿no? Eso es medio o tiene que ser entretenido. Entonces lo que veíamos es que el trabajo, la educación y demás tenía que ser entretenido, ¿no? Eso era más o menos del lado en el que partíamos, era la idea general de donde partíamos, y también de una idea de que, esto ya pensando en términos de Hegel y lo que va contando de acá en el seminario 10, de donde hay una síntesis, no hay una síntesis total y que siempre queda un resto, ¿no? Hay un resto que viene a molestar. Entonces que hay algo de esa pareja que tiene que ver con el empuje y con el entretenimiento que no se lleva bien. Hay un resto que viene a perturbar. Y hay algo ahí del resto, por lo menos en el seminario 10, donde Lacan lo va a tomar como desde el lado del objeto A. Y por esos años también Lacan, ustedes saben que Lacan, el seminario 11, iba a ser el seminario de los nombres del padre, que hay una sola reunión y demás, y que esa clase, que, que- que esa clase queda suelta del seminario, no forma parte del seminario, ha salido publicada en una colección aparte, que se llama Los nombres del padre, el libro. En esa reunión lo que tenemos es que aparece el super yo como un objeto A, ¿sí? Eh, que es algo del resto, y hay algo ahí del empuje que también teníamos en el título. Les contaba que nos gusta algo de lo nuevo, y uno podría pensar, a partir de algunas intervenciones de Lacan, que hay algo del gusto de lo nuevo que tiene que ver con el empuje de cierta ideología
que piensa en términos de evolución, ¿no? Que avanzamos hacia algún lado, ¿sí? No se sabe bien hacia dónde avanzamos, pero supuestamente nos mejoramos y vamos evolucionando. Y buscando alguna novedad, me encontré con algo completamente viejo, que es un reportaje que le hicieron a Freud, que estaba que estaba perdido hasta hace unos cuantos años, que lo encuentra un señor que se llama Alan Mijola. Y lo que tiene de interesante para nosotros es que en el reportaje a Freud le hacen eh, una pregunta sobre algo que se va a llamar angustia sexual. Ahora les voy a leer un fragmentito, que es la pregunta y la respuesta a Freud. ¿Dónde está esto? Bueno, para situarlos un poco en época, el año del reportaje es 1933. eh, no sé si saben, pero en el año 29 en Estados Unidos hay una crisis económica, se llama, que después se va a conocer como la crisis del 30, y esa crisis se va a diseminar por distintos lados, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina, bastante de la llegada de grandes masas poblacionales de las provincias a la capital, o mejor dicho, a lo que sería eh, a lo que se llama Gran Buenos Aires y algunos barrios medios laterales de la capital en aquel momento, como son Bajo Flores, qué sé yo, todo lo que sea la zona sur de Buenos Aires, hay un desplazamiento de las masas poblacionales porque, como efecto de la crisis, vienen a buscar trabajo a la capital, donde supuestamente habría algún tipo de industrialización. Y en Argentina se empieza a tratar de hacer algún intento de industrialización, y por otro lado, en Argentina lo que sucede es que un efecto de eso es que eh, empieza a haber algún tipo de división. Ya estaba esta división social, ¿no? Pero empieza a aparecer con cierta relevancia, retomar un lugar para la Argentina, que es el exportador de materia prima, ¿no? Que empieza Argentina, hay un pacto en aquel momento, se llama Roca-Russellman, no les voy a contar sobre eso, pero bueno, ubica que Argentina no tiene que producir industrialmente, sino productos de manufactura, sino que tiene que producir carne. Bueno, eso trae una serie de líos que todavía estamos viviendo. Bueno, por esa época, Freud no vive en Argentina, lo más cerca que tuvo de Argentina es la posibilidad de venir a vivir a Chile, y quizá en algún momento se habló de Argentina, pero bueno, no estaba en Argentina, sino que está en Viena en aquel momento. Y lo que empieza a aparecer en esa época en Viena es crisis económica después de la guerra, y previo al nacimiento de Freud hay una pequeña revolución donde unos grupos, que son grupos liberales, cobran algo de poder, y hay unos grupos nacionalistas que también cobran poder. Y empiezan a tomar para esos años bastante poder estos grupos nacionalistas, ¿no? Algo de eso lo vamos a ver en la emergencia de una novedad, que es la emergencia de la masa. Se los cuento esto porque va a aparecer en el reportaje, y Freud ya lo había anticipado unos años antes en Psicologías de las Masas y Análisis de ello, donde hay algo de la organización social que cambia, ¿sí? Para ese momento, y se empiezan a organizar masas en torno a líderes, ¿sí? Es un intento de entender algo de lo que está pasando. Uno podría leerlo en esa clave. Bueno, les voy a leer algo de reportaje. Les decía que el reportaje, bueno, se lo hace en un dedo en el cual eh, se pueden encontrar algunas intervenciones de Freud. Escribe Freud para ese diario en algunas oportunidades. En este caso,
me llamó la atención también porque el reportaje, hay un reportaje del año 74 que le hacen a Lacan, en la revista Panorama, es bastante conocido el reportaje este, donde a Lacan le preguntan por los efectos de la sexomanía. Él va a hablar de algo que se llama sexomanía, que tiene que ver con los efectos de la liberación sexual, ¿no? Que para la revista Panorama del 74 es una novedad. Ahora, para el diario este de Viena del año 1933, ellos le van a preguntar a Freud acerca de algo que es la angustia sexual, y algo de la liberación sexual y de la represión sexual que está siendo presente, que es una novedad para el año 1933. La pregunta que le hacen a Freud es sobre las relaciones posibles que hay entre la crisis mundial y el eslogan este que anda circulando, que es la angustia sexual. ¿Qué relación posible puede encontrar Freud? Y Freud cuenta, bueno, primero que este eslogan, el de la angustia sexual, no es propio de psicoanálisis, no es de él. Aparentemente lo encontré bastante desarrollado en algunos libros de Wilhelm Reich, ¿sí? Y lo que cuenta es algo que nos puede interesar, es que ese eslogan dice, no viene de psicoanálisis y no es de Viena, ¿sí? No es un eslogan europeo, viene de otro lado, ¿sí? Uno puede entender que quizá venga de Estados Unidos, pero no es algo que llegue a Viena directamente, ante lo cual tenemos un gran problema, que es que no tengo papeles para fumar. Eso sí, sí, es un gran problema para la humanidad misma. Bueno, les decía que la primera cuestión es que hay algo del contexto que determina que la incidencia de un eslogan no tenga tal función como en su lugar de origen, ¿sí? Hay un dicho que viene de otro país que habla de angustia sexual y represión. Freud dice que, bueno, que no es tan aplicable a la situación del continente porque luego de la guerra se han liberado algo de las represiones sexuales, ¿sí? Y la otra cuestión dice, va a traer, dice, en mi opinión, la angustia sexual se atenuó en nuestro continente gracias a la mayor libertad de hábitos desde la guerra. La guerra que está hablando es la guerra del 14 al 18, ¿no? Es decir, que hace más de unos 10 años, casi unos 15 años, que hay una suerte de libertad sexual. Eso se puede leer mayormente lo que sucede en Berlín y demás. Y luego agrega un pero. Dice, si hay algo, pero si por un lado hay menos neurosis suscitadas por la represión de las pulsiones, se constata, por otro, un recrudecimiento de las neurosis de todo tipo, causada por las licencias de las pulsiones. ¿Sí? Entonces tenemos, usualmente pensamos a Freud en una época victoriana, ¿no? Donde está presente la represión, y Freud lo que empieza a detectar es que en aquel momento hay algo de las neurosis que tienen la marca de la represión que han estado funcionando, pero ahora aparecen otras nuevas neurosis que tienen que ver con la liberación de las pulsiones, ¿sí? Es otro tipo de neurosis, ¿sí? Pero esta sin la marca de la represión. Bueno, él lo va a llamar esto liberación de las pulsiones o licencia de las pulsiones. La respuesta continúa e introduce el término masa. Dice, y con el término de masa explica bien este tipo de nuevas neurosis. Dice, la aspiración de las masas decepcionadas y desanimadas a lo desconocido, a la aventura, explica muy bien estas neurosis. Es decir, que aparece un nuevo personaje que son masas decepcionadas, empujadas a la aventura. ¿Sí? La aspiración de las masas decepcionadas y desanimadas hacia lo desconocido, la aventura, explica bien estas neurosis. Pero en la explicación de Freud lo que empieza a aparecer es este fenómeno de la emergencia de la masa decepcionada, con aspiración a lo desconocido,
La explicación de Freud va a ir en relación al hombre, ¿no? Va a descompletar a la masa y va a conducirse hacia el hombre. A ver cómo sigue esto. Dice, el psicoanálisis soporta tanta claridad saludable como la elucidación de ciertas leyes económicas. Ahí empieza a contar, es de entender que en el contexto se empieza a tratar de explicar algo de la crisis desde alguna lectura con alguna herramienta que viene de la economía, y él dice, bueno, el psicoanálisis permite explicar lo que sucede tan claramente como estas lecturas económicas, ¿sí? La lectura esta de la crisis. Dice, vuelve capaces a los hombres que sufren de una mayor resistencia, ¿sí? Al develarles las causas objetivas de su situación. Entonces tenemos que a los hombres que sufren les otorga mayor resistencia. Al develarles las causas objetivas de su situación. Conteniendo de este modo el miedo torturante de un golpe de suerte o de una mala suerte personal. ¿Sí? Me llamaba la atención donde hay algo de la situación de los hombres, que es quedar librados a su propia suerte, ¿sí? Y quedan librados a la mala suerte o a la buena suerte. Por un lado, empujados a la aventura, ¿sí? Un horizonte abierto, y por otro lado, librados a la suerte o a la mala suerte. En los distintos desarrollos de Freud, uno podría localizar que podemos organizar modos de lectura, distintos modos de lectura y distintas clínicas. Y podemos pensar que hay algo que se llama la clínica del humor. En Freud hay un texto de Lacan, de Freud, de 1927, que se llama El humor, donde nos va a hablar de una economía psíquica, en donde vemos que hay una serie de balances y desbalances que se dan en relación al super-yo, ¿sí? Y tenemos que, a partir que en Freud empieza a aparecer la idea de compulsión de repetición, empieza a aparecer algo que Freud va a trabajar como neurosis del destino. Neurosis del destino va a contar Freud. Por un lado, se trata de sujetos que repiten a pesar suyo, ¿sí? En donde se da la curiosidad que hay sujetos que repiten a pesar suyo y padecen, y hay otros que repiten sin sufrimiento, ¿sí? Hay sujetos en donde hay algo de esta repetición, de esta compulsión de repetición, está anudado a algo de un síntoma, o un síntoma conflictivo que le trae a un sujeto padecimiento, y hay otros en los que no, esta repetición, esta compulsión de repetición, no aparece vinculada a algo sintomático. Y también lo que aparece, nos va a decir Freud, es la idea de que en esta repetición lo que tenemos es sujetos en donde va a haber padecimiento y sujetos en donde no va a haber padecimiento, ¿sí? Van a repetir, van a encontrarse repitiendo siempre lo mismo, hay algunos con padecimiento, ¿sí? Y hay otros en los que no va a haber padecimiento. Y en estos sujetos donde aparece la repetición y no hay padecimiento, él va a decir que se trata de rasgos de carácter. Rasgos de carácter donde no se arma una neurosis con síntoma conflictivo, ¿no? Bien. Y otra de las vertientes por las cuales podemos leer este quedar librado a la buena suerte o a la mala suerte, podemos leerla desde lo que Freud ha trabajado como los que fracasan al triunfar, ¿no? Aquellos sujetos que sufriendo un golpe de buena fortuna, enferman, ¿sí? Y antes les mencionaba esta clínica del humor, esta clínica donde está presente el super yo,
estos son cuadros que tienen que ver, por un lado, con la compulsión de repetición. Freud los va a relacionar con el superyo, y lo podemos relacionar también con algo del empuje de la pulsión de muerte. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que hay algo entonces de estos sujetos en donde se presenta la liberación pulsional, donde aparece con más preeminencia una clínica orientada en fenómenos que tienen que ver con el superyo, con la compulsión de repetición y con la pulsión de muerte. Ahora voy a pasar a contarles algo de Lacan. Ustedes saben... Perdón, Claudio, antes sí. que sigas avanzando, quería hacerte una pregunta con respecto a esto último que dijiste, ¿puede ser? Sí, cómo no. Esto que vos decís de los rasgos de carácter, Sí. ¿sí? Donde la neurosis se arma con síntomas conflictivos. No, Cuando se arma tenés... síntomas siempre es conflictivos. No, no. Por eso se arma síntoma. No, en verdad son dos líneas distintas. Por un lado, lo que nos va contando Freud es sujetos en donde aparece algo de la compulsión de repetición, donde aparece lo diabólico de la repetición, ¿sí? Donde el siempre lo mismo, en sujetos que sufren de eso, ¿sí? Y son sujetos en donde hay un síntoma que tiene una cara conflictiva, ¿sí? Y otros sujetos en donde este síntoma conflictivo no está, ¿sí? Cuando hago esa distinción es la idea de pensar si no hay algo sintomático ahí, pero que no sea bajo el modelo de lo conflictivo, ¿sí? Hay algo en el carácter, hay algo de una fijeza que implica una repetición, donde uno no podría decir que no hay algo sintomático. Lo que sí tenemos es que Freud distingue, por lo menos en sujetos donde hay un síntoma, y aclara que tienen que ver con esta vertiente, que hay un conflicto, ¿sí?, entre dos tendencias, y los otros no, ¿sí? Entonces, no me queda claro, o no podría anunciar que en estos otros sujetos donde no aparece síntoma conflictivo no haya otro tipo de síntoma. Y lo que sí tenemos es distintas formas sintomáticas que tienen que ver con esto, con el superyo, con pulsión de muerte y con pulsión de repetición, ¿sí? Esto lo va a contar Freud en 1933 en un reportaje, ¿sí? No es no es algo que forme parte de las obras completas ni nada por el estilo. Lo que Una sí cosita, Claudio, respecto a la pregunta que hacía Verónica, sí. que sí, que me parece que justamente lo que vos planteás es que, digamos, cuando algo forma parte de un rasgo del carácter, o como se llamaba en algún momento caracteropatía, no tiene la estructura de un síntoma desde el punto de vista psicoanalítico. Claro, En todo no caso, sería... puede ser un tipo molesto, hincha pelota, o sea, enfermo, pero si forma parte del carácter, que digamos, nosotros en la clínica nuestra con ludópatas muchas veces nos confrontamos con esto, que es un rasgo de carácter, no le hace síntoma, en todo caso le hace síntoma a la familia, a los amigos, a los que están alrededor, pero al tipo, si es un fenómeno que es un rasgo de carácter, no es un síntoma psicoanalítico, y de hecho no consulta. En todo caso, es el síntoma al que está al lado y es el familiar el que va y consulta, pero es un síntoma del familiar, no de la persona que tiene ese rasgo de carácter, ¿no? Sí, está bien. La cuestión ahí es que habría que ver si es un síntoma, qué tipo de síntoma es, ¿sí? Porque no dice Freud ahí que no es un síntoma, ¿sí? Aclara, dice que son tipos que hasta que se les puede considerar normales, ¿sí? ¿Sí? Tampoco dice que no tienen síntomas, dice que no tienen este tipo de síntomas, ¿sí? Eso lo va a decir no lo dice en este reportaje, eso está en Más allá del principio del placer, ¿sí? Igual nosotros, no quería entrar de vuelta en el tema, pero
cuando trabajamos Dostoyevsky, lo que tenemos es que Freud nos va a decir que es un tipo que es un carácter pulsional, que es este Hafter character, ¿sí? Y donde vamos a ver que hay un segundo momento en el que se monta la neurosis, que es donde aparece toda la idea del complejo paterno. Sin embargo, hay algo de lo agresivo que le da el carácter criminal a Dostoyevsky, que está planteado en términos que Freud ubica también eso en relación a la manía por el juego, que esa manía va a quedar también afiliada a una exteriorización de la pulsión de muerte, donde eso todavía no tiene montado el síntoma neurótico encima, ¿sí? Es el rasgo de carácter donde hay algo de lo pulsional jugándose, ¿sí? ¿Puedo decir algo chiquito? Volviendo un poco a Otra esto, vez, porque ¿esto es un aplauso o es una mano? no, esta es una mano, No, esto es una mano, está bien, está bien. ¿está bien? Sí. No, quería decir que clínicamente es fundamental esa distinción que traen las dos Verónicas, porque eh, así planteado, o sea, el asunto y tal como lo plantea Freud también, Dostoyevsky, el parricidio, el tema del carácter, que es un temón, a mí me parece un tema re interesante. Después Miller lo trabaja en La experiencia de lo real, en el libro ese, porque él ahí hace hincapié, y es un poco retomando la línea freudiana, de que el carácter tiene una conexión directa con lo real, dice él, y sería, digamos, desde Freud con el ello. Es decir, que el carácter es aquello que no está atravesado por la línea significante, es lo que carece, digamos, de conflicto, precisamente porque no es algo donde yo quede, digamos, concernido en una conflictiva, ¿no? Entre la pulsión y la cuestión de los ideales, sino que está incorporado al yo, diría Freud, y que en ese sentido el trabajo nuestro es distinto al que haríamos con un síntoma. Ahí iría más la cuestión de la perturbación de la defensa. Esto es lo que plantea Miller en Experiencia de lo Real. Es un tema muy importante porque muchos fracasos o lo que podemos denominar fracasos de tratamientos, en tratamiento de las ludopatías, claro, se llama de ego distónico, pero a veces un síntoma puede ser ego distónico y ser síntoma igual, Marta. Es decir, que en la medida que se lo aloja en el dispositivo, puede ser algo que cobre la dimensión sintomática en la transferencia. En cambio, al carácter hay como que desarmarlo. Es decir, es algo que hay que ponerlo como encontrarle el punto de ruptura, la fisura, para que algo de eso se vuelva o angustioso o conflictivo y se pueda poner en juego en la transferencia. Es distinto el camino y me parece que muchas veces uno se siente impotente frente a determinadas situaciones clínicas y no se trata de que uno no esté pudiendo, digamos, trabajar bien o no esté bien orientado en la cura, simplemente se está encontrando con una piedra que si en la medida que no se parte en pedazos o no se resquebraja un poco, realmente no se puede avanzar en ese camino, pero me parece algo muy importante para distinguir en el trabajo con cada paciente, especialmente con este tipo de sintomatología que trabajamos acá. Bueno, no te interrumpo más, Hay Clau. hay una película que un poco muestra los rasgos de carácter del protagonista, que es Mejor Imposible, ¿no? En donde empieza a resquebrajarse un poco sus rasgos de carácter cuando se encuentra con el amor, en el caso de la película, ¿no? Pero se ve muy bien cómo él estaba con un montón de ceremoniales y para él eran parte de su vida, no le generaban ningún tipo de conflicto. La de John Nicholson y Omar. Sí. Sí, hay una película también holandesa que es un poquito previa, que se llama Carácter, que ahí la idea es de un padre que quiere aparentemente formarle el carácter al hijo, ¿sí? Que tiene, aparece este padre con una brutalidad, ¿sí? Donde está bastante barrido lo amoroso. Lo amoroso está jugado en que el tipo se va a prestar a formarle un carácter al hijo, ¿sí? Pero de una forma brutal.
¿sí? Mm, Está muy bien que señalen y se queden con la idea de carácter, porque uno de los temas es poder ver qué de las neurosis en la actualidad, cómo se juegan algo de las neurosis en la actualidad, y el reportaje de Freud nos marca un corrimiento, ¿sí? Donde hay algo de la subjetividad contemporánea. Ustedes habrán notado que no habla en ningún momento de Edipo, por ejemplo, ¿sí? En el reportaje. Y se iba a hablar de masa. Y esto tiene que ver con algo del orden de lo social, ¿sí? Ahí, y, y lo que tenemos nosotros también desde el lado de Freud para pensar es que el superyo es una instancia social, ¿no? Que se involucra en lo social y que es una entrada de lo social en el psiquismo, ¿sí? Que hay algo de lo social que empieza a tallar, bueno, dice Freud, que está trabajando en la constitución de los sujetos, ¿sí? Y eso tiene algún tipo de eficacia en el sentido de que tiene algún tipo de efecto, y los efectos que uno podría, si quiere estudiar un poco más la cuestión, es que son cuadros, ¿sí? Que tienen algo más que ver con quedar librados a la buena o la mala suerte, y nuevamente librados más al super yo, librados más a la pulsión de muerte, y librados más a la compulsión de repetición, ¿sí? Eh, por esos años, bueno, tenemos a Lacan, y Lacan nos habla de algo que va a llamar el hombre moderno. Uno puede leer eh, en los escritos, en especial en el tomo 1, la presencia de este hombre moderno, y hay un desarrollo. Yo hice pie en la lectura en el seminario 2 para no perderme, ¿sí? Porque Lacan va mencionando alguna serie de cosas que uno los puede seguir en los escritos y se explican bien leyendo el seminario 2. Y el seminario 2 tiene una característica, por lo menos para mí, que me sirve para leer el seminario 21. ¿Sí? Porque en el seminario 21 aparece una idea que trae Lacan, es que la importancia de los registros, ¿no? Que hay algo de registro imaginario que cobra una relevancia que aparentemente, previamente, no estaba, ¿sí? Y lo tenemos bastante contado en Lacan en el seminario 2, cuando está, si bien en el seminario 21 va a hablar de anudamientos, ahí va a contar de la importancia que va a tener el nudo imaginario, ¿sí? La importancia que va a tener en equivalencia con el simbólico y con el real, y uno puede rastrear algo de eso en el seminario 2, ¿no? Donde el registro imaginario va a tener una importancia, va a traer problemas, pero va a traer bastantes soluciones. Y si uno se planta en la idea de que es un seminario viejo, ¿sí? O la idea de que lo imaginario en aquel momento es algo de lo viejo, y uno tiene que pasar al 21, quizás se pierda alguna explicación que está en el 2 y aclara bastante del 21. ¿Sí? El contexto de los escritos estos, donde habla del hombre moderno, al hombre moderno uno puede ver que le adjudica una serie de cuadros clínicos, Lacan, que no son necesariamente las neurosis tradicionales, ¿sí? Les voy a leer una frase, ¿no? A ver, esto está por acá. A ver, sí. Bien. Hay un texto de Lacan que se llama La agresividad en psicoanálisis, creo que es del 48. Y uno lo puede poner en sintonía si quiere, ¿no? Total, hay libertad de credo, con la respuesta que da Lacan, perdón, que hoy estoy con Lacan y Freud mezclados, que da
que da Freud en el 33, cuando habla de la liberación de las pulsiones. Lacan va a hablar del hombre liberado de la sociedad moderna. Dice que en este hombre vemos el desgarramiento, vemos que este desgarramiento revela hasta el fondo del ser su formidable cuarteadura. Ahora les voy a explicar estas frases, no les voy a tener que explicar un poquito más largo. Y nos cuenta que los distintos cuadros que aparecen es la neurosis de autocastigo, los síntomas histéricos hipocondríacos, de sus inhibiciones funcionales, con las formas psicasténicas de sus desrealizaciones del prójimo y del mundo, con sus secuencias sociales de fracaso y de crimen. ¿Sí? Los títulos son así de fáciles, como todo Lacan del Seminario 1, ¿sí? Es así que tiene una transparencia de un vaso de cerveza, va a decir Lacan en algún momento, pero bueno, vamos a empezar a desgranar un poco. Dice uno que son las neurosis de autocastigo, ¿sí? Antes les comentaba que hay algo de lo que nos contaba Freud, que va por el lado del super-yo, y tenemos acá, lo que va a decir Lacan, que aparecen son neurosis de autocastigo. Después lo que nos va a contar es, dice, estos síntomas histéricos hipocondríacos de sus inhibiciones funcionales, ¿no? Entonces, hay algo de lo histérico, aparecen síntomas histéricos donde está bastante presente las cuestiones corporales y las inhibiciones, ¿no? Y tenemos en otro escrito nos va a hablar de el hombre inhibido, ¿no? El hombre de la época como un hombre inhibido. Uno de las formas de enfermedad que aparece. La otra dice con sus formas psicasténicas de sus desrealizaciones del prójimo y del mundo. Acá la complicación es psicastenia. El psicastenia hoy día lo podemos entender como una especie de reforzamiento, en el sentido de lo que nos contaba recién Guiomar, de este señor de Mejor Imposible, de formas de especie de TOC, ¿sí? Sería la psicastenia, es una especie de cuadro de obsesión bastante fuerte, pero con una desrealización, ¿sí?, del prójimo y del mundo, ¿sí? Queda algo desconectado del prójimo y del mundo. En algún lado leía que la psicastenia tiene un modo de tratamiento que es el aislamiento, ¿sí?, y el localizarse o el ubicarse en alguna forma de saber, ¿sí? Ubicarse, el modo de tratamiento que ubican estos sujetos es ubicarse en algún tipo de certidumbre, ¿sí?, y repetir con estereotipia algo de esta certidumbre que se parece un poco a lo que trabajamos en algún momento bajo la forma del otaku, ¿no? Tiene algo ahí de otaku, mucha T y mucha K, la psicastenia. ¿Sí? Y después nos va a decir con sus secuencias sociales de fracaso y crimen. Entonces, nuevamente tenemos esta dirección hacia lo social, donde aparece algo del crimen, ¿sí?, y del fracaso, ¿sí? Bien. Bueno. Hay otra frase que esta es de función y campo de la palabra, que nos va a hablar también del hombre moderno y nos va a dar alguna característica de este hombre moderno. Y hay una característica de este hombre moderno que va a estar en relación a un ascenso del yo, ¿sí? Va a hablar de un corrimiento sucedido en la modernidad, justamente porque el hombre moderno no es Brian Ferry o David Bowie, no es un señor moderno de estos señores que usaban sacos con solapas levantadas, sino es el hombre moderno
pensado en la modernidad a partir del acto de Descartes y demás, ¿sí? Que para la época de Lacan se presenta socialmente bajo la forma del individualismo, ¿sí? Ahora les voy a contar, si hay un poquito más de tiempo, algo de esto del individualismo. A ver dónde está esto. Bueno, y lo que nos va a decir Lacan, es algo que ya lo conocemos o lo deberíamos conocer, es que el yo del hombre moderno ha tomado su forma, lo hemos indicado en otro lugar, en el callejón sin salida dialéctico del alma bella, que no reconoce la razón misma de su ser en el orden que denuncia en el mundo. Es decir, que hay algo de este hombre moderno que desconoce su lugar en el desorden en el que participa, ¿no? Bajo la forma del alma bella. Dice, pero una salida se ofrece al sujeto para la resolución de este callejón sin salida donde delira su discurso, ¿sí? Entonces, que al hombre moderno metido en la encrucijada esta, en este callejón sin salida del individualismo, donde delira, ¿sí? Donde se piensa individuo solo, separado de la sociedad, se le ofrece una solución. Dice, la comunicación, ahí nos fuimos mal. La solución es la comunicación puede establecerse para él válidamente en la obra común de la ciencia y en los empleos que ella gobierna en la civilización universal. Es decir, que el lugar que se le da, la solución que se le da a este sujeto es formar parte de un conglomerado mayor que es la obra común de la ciencia, ¿sí? Donde va a entrar a tallar, a trabajar para la ciencia, ¿sí? A ver. Y en los empleos que ella gobierna en la civilización universal. Es decir, que se arma un universo bajo el gobierno de la ciencia donde el sujeto va a encontrar un lugar. Dice, esta comunicación será efectiva en el interior de la enorme objetivación constituida por esa ciencia y le permitirán al sujeto olvidar su subjetividad. Es decir, se le da un lugar dentro del discurso de la ciencia, ¿sí? Y esto va a tener un costo, ¿sí? Que es que el sujeto se olvide de su subjetividad, ¿sí? Entonces uno podría decir que la solución que se le ofrece al sujeto es un corrimiento del problema, ¿sí? Se lo corre del problema que tiene, ¿sí? Se lo ubica en un lado y se lo pone a trabajar, ¿sí? Esto, y le permitirá olvidar su subjetividad. Entonces, el hombre moderno colaborará eficazmente en la obra común, en su trabajo cotidiano, es decir, por un lado, trabajo cotidiano, ¿sí? Va a colaborar en una obra común con su trabajo cotidiano, y por otra parte, llenará sus socios con todos los atractivos de una cultura profusa, que desde la novela policíaca hasta las memorias históricas, desde las conferencias educativas hasta la ortopedia de las relaciones de grupo, bueno, hasta ahí, ahora después sigo. Ahí Lacan empieza a enunciar cuáles son los ítems con los cuales cada quien va a llenar sus socios, dice, son los atractivos de una cultura profusa, y esto uno lo podría vincular con lo que trabajaba los otros días Benjamín en relación a la cultura de masas en el sentido de la industria del entretenimiento. Son todos ítems que tienen que ver con la industria del entretenimiento. Son entretenimientos para las masas,
¿sí? Ahora les voy a leer nuevamente ahora con la lupa de entretenimientos para las masas, se llenará sus socios con todos los atractivos de una cultura profusa que desde la novela policíaca hasta las memorias históricas, ustedes saben que son libros, estos se venden como libros, ¿sí? Las novelas policiales es un efecto que empiezan a aparecer en Estados Unidos, efecto de que hay un sobrante de papel barato, no se sabe bien qué hacer, entonces salen por un lado las novelas policiales y por otro lado los cómics, ¿no? Porque hay abundancia de papel. Y es lo que la gente va a leer ustedes van a ver hoy día a veces algún meme donde se compara la época actual, donde está toda la gente con un teléfono y al lado todos unos tipos leyendo el diario o leyendo cómics, ¿no? Que es más o menos que hay un traslado de la época donde la gente está entretenida más o menos con lo mismo, todos con lo mismo, ¿sí? Y esto viene dado por la industria. Desde las conferencias educativas hasta las ortopedias de las relaciones de grupo. Es decir que hay algo de las conferencias educativas que son modos de llenar el ocio, ¿sí? No es que se va a aprender algo, que va a tener algún sentido para el destino de alguien, o para la vida de alguien, y por otro lado se arman ortopedias de grupo, es decir que hay algo de la idea de grupo que cae, y va a aparecer algo de ortopedia. Y uno lo podría pensar hoy día que hay algo de esta ortopedia de grupo que se arma en redes sociales, ¿no? Donde uno mantiene relaciones ortopédicas con gente. Bueno, todo esto le da ocasión de olvidar su existencia y su muerte al sujeto, ¿no? Al mismo tiempo que de desconocer en una falsa comunicación el sentido particular de su vida. En este punto, la frase nos cuenta, nos dice que es un modo de olvido, ¿sí? Estos modos de entretenimiento son modos de olvido, ¿sí? Que están dados por la misma industria que promueve la ciencia, ¿sí? La ciencia promueve un modo de hacer, que es el trabajo, y por otro lado lo convoca al sujeto a llenar sus socios con todas estas cuestiones. Bueno, les quería contar algo del contexto en el que está escribiendo Lacan estas cuestiones. Ustedes saben que Lacan en el año 45 hace un viaja a Inglaterra, ahí terminando la guerra, y participa o es espectador del trabajo que viene haciendo con grupos, los grupos operativos de Bion, ¿sí? Y ahí él encuentra una solución que permite romper con el armado social que se venía dando, que era el armado de la masa, ¿sí? Donde es la masa organizada con un líder. Y él empieza a ver algo ahí de una solución colectiva en relación a grupos pequeños, ¿sí? Una solución social en torno a grupos pequeños. Yo no sé si tienen presente el escrito del acerto lógico, el escrito del acerto de los prisioneros. Vieron que son 3 prisioneros, y entre los 3 prisioneros tienen que trabajar medianamente juntos para poder salir de la cárcel, ¿sí? Y hay algo de esta idea de grupo pequeño, ¿sí? Sin líder, ¿sí? Después va a inventar alguna que otra figura que vaya al lugar de ordenador, que va a estar presente en la idea de cártel para Lacan, ¿sí? Ustedes saben que los cárteles son modos es un dispositivo que arma Lacan, donde usualmente los grupos son pequeños, se parte de la idea de 4 más 1, en algún momento dice 3 más 1, a veces dice 5, y él dice que esto tiene cuestiones lógicas, ¿no? Y de hecho, hay una jornada de carteles que nosotros mencionamos bastantes veces, porque ahí es donde está la definición que es la de la droga. Él dice que a la escuela de él, a la escuela de Lacan, él pretende que se entre por el dispositivo de cártel, ¿sí? Por estos grupos pequeños.
Es decir, bueno, por un lado está la solución que encuentra Lacan en, en algo de grupo. Entonces uno podría ver que hay algo de esta ortopedia de grupo que no le cae del todo bien porque él tiene una idea de grupo, de un funcionamiento de grupo, que no es la ortopedia de grupo que promueve la industria de entretenimiento. ¿Sí? Hay otra idea de grupo. Después, después lo que vamos a ver esto, no, esto no es acá. Después hay otra cuestión que está también presente en Lacan por esa época, y que lo vamos a encontrar también a lo largo de su enseñanza, que uno lo podría llamar como una degradación de la situación familiar. ¿Sí? Van a encontrar que Lacan conversa con la antropología y tenemos conversaciones sabemos que mantiene relaciones con Levi-Strauss, tiene una relación de amistad. De hecho, la esposa de Levi-Strauss, Lacan se la presenta a quien va a ser la esposa de Levi-Strauss, es decir, tiene una relación de amistad, pero también tiene una relación epistémica con Levi-Strauss, y hay un interés en Lacan por las cuestiones antropológicas. Pero él ahí lo que va teniendo presente es cómo funcionan otras sociedades. Es decir, el contrapunto para pensar la sociedad occidental usa de contrapunto lo que se obtiene de la antropología. Y lo que empieza y lo que va a anunciar en algún que otro momento Lacan es que hay una suerte de reducción del grupo familiar. El grupo familiar queda reducido en Occidente a un grupo de 3, ¿no? Padre, madre, hijo. ¿Sí? Y lo que va a decir es que, a diferencia de otros modos de organización, eso lo que hace es que se pierda algún tipo de riqueza. Y se pierde un poco de riqueza en relación a la constitución del sujeto. ¿Sí? Es decir, a reducción de la familia, se pierde posibilidades del sujeto de riqueza para trabajar en lo que sería su propia constitución. El sujeto necesita para constituirse un grupo, pero no tan reducido. ¿Sí? Y para eso está la familia. Les voy a ver si tengo acá esta frase de... hay un escrito que es de 1950, que se llama Funciones del psicoanálisis en criminología. El contexto ahí del trabajo es que hay una especie de difusión de la noción de superyo que se está generalizando. Y él está tratando de localizar algún tipo de precisión, y la precisión tiene que ver con el uso en psicoanálisis, ¿no? Y esto lo va presentando a medida que está hablando del lugar del crimen en la sociedad, ¿sí? Del auge de los crímenes y demás. Y qué lugar tiene el psicoanálisis para hablar de crímenes, y bueno. Ahí hay una frase que me resultaba más explicativa, que es la siguiente. Al superyo se lo debe tener, diremos, como una manifestación individual vinculada a las condiciones sociales del edipismo. ¿Sí? Esto es lo que le contaba, que hay algo del superyo que tiene que ver con lo social. Dice, el superyo se lo debe tener, diremos, como por una manifestación individual vinculada a las condiciones sociales del edipismo. Así, las tensiones criminales incluidas en la situación familiar solo se vuelven patógenas en las sociedades donde esta situación familiar se desintegra. ¿Sí? En la frase lo que tenemos es que vamos a ver que es otro de los ítems que va a trabajar Lacan, que es la agresividad inherente a lo humano. Hay algo de lo humano que es agresivo, y hay algo de lo humano que se va a trabajar, o el sujeto lo va a poder elaborar dentro de la familia, ¿sí? Dentro del Edipo. Pero a medida que la situación familiar se degrada, esta reducción de grupo familiar se produce, lo que sucede es que los sujetos empiezan a actuar esto a nivel de lo social.
Y eso a nivel de lo social se traduce como actos criminales. ¿Sí? Esto capaz le interesa a Verónica, menciona bastante a Eichhorn, que tiene un trabajo sobre los jóvenes descarriados, donde se ve esto, digo, por la relación con los adolescentes, ¿no? Donde hay algo de grupo de los jóvenes que al participar en familias estas reducidas no pueden realizar todos los pasos del Edipo, y los van a ir a realizar por fuera de la familia. ¿Sí? Bueno. A nosotros en el contexto de hoy nos sirve para pensar también por qué se hace presente en los dichos, o una posible explicación de por qué se hace presente en Freud la idea de lo social, ¿sí? Porque hay algo de la familia que empieza a desmembrarse. Bueno, después lo que teníamos es esto que les conté, esto ya se los había contado, que hay una, lo que sería el registro imaginario tiene una importancia bastante considerable, y si bien tradicionalmente uno tiene la idea de que lo imaginario por esa época aparece como una inercia, esa es una de las alertas que va a decir Lacan, ¿sí? Hay un peligro de lo imaginario que ponerle demasiada importancia al imaginario, hay algo de lo imaginario que trae una inercia, ¿sí? Y es una instancia de conocimiento. Y eso va a tener que estar en relación a lo simbólico, ¿sí? Van a tener que trabajar juntos, pero no dice que lo que vale la pena es lo simbólico y lo imaginario no sirve para nada. De hecho, sí, vamos a ir directamente para ahí, sino que tiene bastante relación con esto. De hecho, hay una conferencia que la van a encontrar hacia el final del seminario 2, que se llama Cibernética y Psicoanálisis, donde Lacan está, por un lado promoviendo esto, la importancia de lo simbólico, pero en relación a lo imaginario, ¿no? Porque tiene un valor lo simbólico porque permite ordenar algo de la inercia de lo imaginario, de lo confuso de lo imaginario, pero se necesita que esté lo imaginario. ¿Sí? Y esto lo trae a colación en esa época porque ustedes saben que Lacan está discutiendo a nivel del psicoanálisis con un enfoque que apunta hacia un fortalecimiento de ello, ¿sí? Donde ha cobrado alguna relevancia el ascenso de ello, pero también tenemos que hay un ascenso a nivel de lo social del individualismo, ¿sí? Lo que veíamos en la frase anterior, donde aparece la idea de un alguien que vive separado, ¿sí? Del resto del mundo. Y lo que nos va a contar Lacan es que un sujeto, para constituirse como sujeto, va a tener que estar en relación a otros, ¿sí? No se va a poder constituir solo. De ahí también, esto lo podemos relacionar con la solución que encuentra Lacan en ese momento en los grupos pequeños, ¿no? Porque es con otros, no es solo, ¿sí? Esto está por acá. A ver. Bueno, un modo de entender la importancia de lo imaginario está lo vamos a encontrar en todos lados, ¿no? En el seminario 1 está por todos lados la importancia de lo imaginario, porque el sujeto humano tiene una primera captura, ¿sí? En donde arma una primera idea de unidad en relación al estadio del espejo. Eso tiene un peso, ¿sí? No se puede evitar pasar por ese lugar, el tema es no quedar fijado en ese lugar, ¿sí? En esto va a entrar lo simbólico, ordenar un poco, que dice que es paradójico que si el sujeto se constituye con una, surge el individualismo, ahí se me perdió. Ahora voy a leer la pregunta esta, o esta reflexión bien. Bien si tengo los anteojos a mano, pero no creo que la pueda leer bien. Bueno, en el seminario 2 lo que vamos a encontrar es que Lacan está promoviendo la idea de lo simbólico, ¿sí? Y una columna que va a usar
para promover esta idea, es la idea de máquina. Que el día del seminario 2 se va a encontrar con máquina por todos lados. Tenemos relojes, tenemos computadoras, tenemos autómatas, ¿sí? Hay distintas formas de máquina. Y se me ocurre que para este año, el seminario de este año, sería conveniente que tengamos alguna lectura del seminario 2. Nos ordena bastante, ¿sí? Y hay algo de la máquina que le interesa a Lacan porque le permite ponerlo en relación al funcionamiento del aparato psíquico, por lo menos tal como lo va a plantear Freud. Entonces, por esa época se publica el proyecto para psicólogos, no para psicólogos todos juntos, el proyecto de psicología de Freud, escrito que le había enviado a Fliss y se había perdido, y que bueno, aparece publicado con una selección de las cartas de Fliss, sale por ese momento y es un anticipo de lo que Freud va a trabajar en Introducción de los sueños. Entonces, Lacan va a leer va a leer el malestar, perdón, va a leer también Más allá del principio de placer, que son los distintos artículos donde Freud va pensando cómo funciona el aparato psíquico, ¿sí? Y esto Freud, lo que trabajado por Freud, Lacan lo va a leer en relación a distintas máquinas que hay en ese momento, y una de las máquinas que aparece en ese momento es la computadora, ¿sí? De hecho, el título de la conferencia esta de cibernética y psicoanálisis nos va a contar cómo funciona el lenguaje binario. Más o menos nos va a contar cómo funciona el lenguaje binario y qué relación tiene eso con lo simbólico. Para que se entienda bien, les tendría que leer la conferencia completa, ¿sí? De hecho, pensé hoy suspender mi charla y leerles la conferencia esa de Lacan. Me parecía que iba a ser mucho más productivo. Pero bueno, les voy a leer algún fragmento para que tengan alguna idea de qué habla ahí. Dice, puesto que esta repetición, está hablando de la repetición, es repetición simbólica. Cuando está hablando de repetición, está hablando de compulsión de repetición, ¿sí? ¿Sí? Va a contar que, bueno, no les voy a anticipar, les leo cómo viene acá. Dice, puesto que esta repetición es repetición simbólica, se muestra en ella que el orden del símbolo no puede ya ser concebido como constituido por el hombre, sino constituyéndolo, ¿sí? Acá lo que tenemos es algo de lo que se mencionaba recién en el comentario, empieza todavía, no está, o está en ciernes la idea de otro, que hay algo de lo simbólico que está previo a la llegada del hombre, ¿sí? Y hay algo de eso simbólico que está previo a la llegada del hombre que funciona solo, ¿sí? Funciona más allá del hombre, y lo constituye al hombre como sujeto, no como genérico, no al hombre como masculino, ¿sí? Y hay algo de eso simbólico que tiene en sí la repetición. De hecho, en alguna de las reuniones va a contar algo del origen del super yo, o una de las caras del super yo, por lo menos el super yo más originario, el super yo que Lacan piensa a partir de lo desarrollado por Klein, de la ley de hierro, originado en este simbólico, ¿no? En esta maquinaria que repite, ¿sí? Bien, ¿dónde estaba esto? Estaba por acá. Bueno, acá lo que aparece, entonces, que el simbólico es primero al hombre y que el hombre está introducido en ese orden. Entonces, si por un lado a Lacan le sirve para pensar cómo se organiza el aparato psíquico, cómo funciona una máquina, una computadora, o lo que podríamos hoy llamar una computadora, va a haber una diferencia.
Y la diferencia justamente va a estar dada por el orden por el registro imaginario. Dice, aquí interviene un hecho inestimable que la cibernética pone en evidencia. Hay algo que no se puede eliminar de la función simbólica del discurso humano, y es el papel que en ella desempeña lo imaginario. Los primeros símbolos, los símbolos naturales, salieron de una cantidad de imágenes prevalentes. La imagen del cuerpo, la imagen de unos cuantos objetos evidentes como el sol, la luna y algunos otros. Y esto es lo que le confiere su peso, su resorte, su vibración emocional al lenguaje humano. ¿Sí? Entonces, tenemos algo de la máquina que funciona sola, y si hay algo que se hace necesario para que aparezca algo del orden de lo humano en la máquina, ¿sí? Para que aparezca algo del orden de lo humano en la máquina, son las imágenes con las que se manejan los sujetos. ¿Sí? Hay algo del orden de lo humano que trae lo imaginario a partir de la imagen del cuerpo. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, o uno podría decir que lo que humaniza a la máquina es algo del orden de lo imaginario. ¿Sí? Y ahí está imagen del cuerpo. Van a encontrar que en el estadio del espejo, lo que nos va a contar Lacan varias veces es que el cachorro humano, inerme, se encuentra con un otro ya conformado donde anticipa algo de lo que él va a hacer, ¿sí? Y el yo va a quedar tomado por esta anticipación. Es decir, el yo nunca va a conformarse como un todo completo porque siempre va a estar en relación a una imagen de completud que va a estar dada por otro. ¿Sí? Pero ese otro introduce algo del orden de lo humano. Bastante de lo que va a trabajar Lacan en aquel momento también es, como matriz de lectura, va a ser la dialéctica del amo y el esclavo, donde nuevamente son dos, ¿sí? Que se encuentran dos, donde va a aparecer en ese enfrentamiento, donde sí está presente la agresividad también, un reconocimiento de otro como sujeto, ¿sí? Y eso también y en algún otro momento va a hablar que va a haber un reconocimiento de un deseo ahí, ¿sí? Entonces, nuevamente, en esa dialéctica hay un encuentro de dos donde va a ser necesario que haya un reconocimiento de algo de lo humano. Bueno, entonces uno podría decir ahora, para concluir, que hay una diferencia entre la máquina y el hombre, que es que la máquina no tiene imaginario, ¿sí? Y que hay algo de lo imaginario que justamente es lo que introduce lo humano. Y uno lo que podría entender es que el movimiento de la época hace que el hombre entre en la máquina. A ver si tengo esta frase por acá. Porque estoy haciendo una pequeña selección de unas cuantas hojas y estoy buscando, a medida que avanzo, a ver. Bueno, no está acá. Qué lástima, chico. Bueno, capaz por este lado se puede entender algo de eso. ¿Se acuerdan que les leía les voy a leer una frase más para que se entienda esto, que la solución que le provee la época, por lo menos en aquel momento, el movimiento de la época en torno a la industria y a la ciencia, al sujeto es participar de ese movimiento como un engranaje más. Dice, correlativamente, al parecer, queríamos decir, por razones cuya consistencia histórica se apoya en una necesidad
que algunas de nuestras consideraciones permiten vislumbrar, bueno, va a contar que por qué esto es necesario en la época. Estamos comprometidos en una empresa técnica a la escala de la especie. El problema es saber ese conflicto del amo y el esclavo encontrará su solución en el servicio de la máquina. ¿Sí? Entonces, hay algo de la conflictiva humana que encontraba solución, va a decir Lacan, de acuerdo al modelo de Hegel, en este reconocimiento de un sujeto o reconocimiento de un deseo, y el tema es si la época no va a promover que la solución se encuentre en el servicio, en sujetos al servicio de una máquina. ¿Sí? Es decir, que queda elidido el problema de qué es un hombre. ¿Cuál es el problema de cómo se constituye un sujeto? ¿Dónde estamos? Dice, para que una psicotécnica que se muestra ya preñada de aplicaciones más y más precisas, se dedicará a proporcionar conductores de bólidos y vigilantes de centrales, de centrales reguladoras. Bueno, no importa, estos son los lugares, distintos lugares donde se va a meter el sujeto a partir de alguien que distribuya los lugares, que va a ser esta psicotécnica. ¿Sí? Y en esto lo que tenemos nuevamente es la prevalencia de la máquina y el sujeto puesto al servicio de la máquina, que es algo de lo que también mencionaba Verónica, que hay algo del capitalismo que lo que pone es a los sujetos como objetos de consumo en esta maquinaria, en este sentido. Bueno, hay 200 cosas más, pero se me ocurre que es mucho Perdón, barullo, si no. Claudio. Sí. Hay una película que recordé ahora que vos traías esta cuestión entre la máquina y el hombre, que no sé si la vieron, está en Netflix, que se llama Ex Machine. Sí, sí, Ex Un Machina, poco, sí. sí, un poco muestra, ¿no? Cómo el humano queda al servicio de la máquina. Sí, sí, es Algo engañado por la máquina. Exacto, Sí, exacto. sí. Hay una serie que les voy a recomendar que vean, que supuestamente aparte, supuestamente va a ser la serie del año, se dice, la gente que entiende de estas cosas, que se llama Severance. Se escribe, a ver. No sé si se ve ahí. Se llama... es medio engañosa porque toda la gente que lo que sería la plana mayor que arma la serie son tipos que se dedican usualmente a la comedia. Y les diría que no tienen mucho de comedia. La idea general es que hacen que es una distopía, es un mundo en el cual, que es este mundo también, porque todo sucede en época contemporánea, donde la gente va a trabajar para una determinada empresa y la empresa le aplica a quien quiere ser empleado, le pone un chip en la cabeza que le divide la cabeza. Y va a tener una vida dentro de la empresa, ¿sí? Y otra vida por fuera de la empresa. El tipo que está fuera de la empresa no sabe nada de lo que pasa con el tipo adentro de la empresa. El tipo es el mismo, ¿no? Hay una división. Y lo que es interesante, por lo menos hasta donde pude ver, es que la que tiene las pretensiones de mala, la que aparece como mala, que dice, hola, por favor, en nombre de la segunda serie recomendada. ¿Y cuál fue la segunda? No me acuerdo. Severance acabo de poner yo. Esa, dice Coletti. Y lo que es interesante es que la que aparece como mala está sometida al mecanismo de la maquinaria de esta empresa. Y lo que es interesante también es que los tipos trabajan de algo que no se sabe qué hacen. ¿Sí? Lo que sí se saben es que están armando un código que sirve para algo que aparentemente es para el funcionamiento de una maquinaria que no se sabe qué es. Esta es la película. Una es una película, la que está recomendando ahora Lucila, que antes había recomendado Biomar, es una película, y esta es una serie. Son 9 capítulos, es corta. Bueno,
porque capaz nos pueda servir a lo largo del seminario esa serie también para verla. Pero bueno, hasta acá. Espero no Sí. haberlo confundido demasiado. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, Sí. porque el año pasado también creo que habíamos hablado a propósito de un caso, este asunto de las máquinas tragamonedas, y habíamos hablado de esa idea o ese empuje a volverse una máquina, el mismo, digamos, en ese caso el jugador, de identificación, de volverse una maquinita, ¿no? Y hay algo de lo maquinal, bueno, en el caso de los jugadores, pero también en otros, bueno, en general, como vos lo traes, que me parece interesante porque ahí, digamos, bueno, está relacionado esto de la máquina con la introducción, digamos, del superyo en términos de un significante primero sería, ¿no? Como lo simbólico en su estado más puro, o sea, no lo simbólico como lo entendemos en un sentido más de articulación significante, sino de un significante que marca y que después se repite sobre ese mismo significante, así que si lo entendí bien, ¿no? Y que lo imaginario ahí vendría como un poco a esponjar la cosa, al volverla no solo más consistente, sino menos rígido y más, digamos, donde aparece lo humano en el sentido de las diferentes formas imaginarias que puede prestarse, por ejemplo, si es que hay alguna fantasía asociada a la acción, digamos, determinada que alguien lleva adelante, aunque sea algo adictivo, ¿no? Pero lo que yo me quedo pensando es, ¿qué ocurre con el registro real? Porque hablamos de lo simbólico como aquello que nos puede llevar a estar al servicio de lo maquinal, ¿no? Mm. Hablamos de lo imaginario como aquello que puede humanizar y que nos da una perspectiva muy diferente a lo que era en las primeras épocas de Lacan, una idea del imaginario como algo secundario o algo que no tenía como una importancia que después adquiere sobre el final de la enseñanza, como modo de anudamiento. Pero lo real, en el sentido de algo que tiene que ver con la pulsión no articulada, sino algo más desligado. ¿Dónde es que eso se presenta en toda este desarrollo que haces vos? Esa es la parte que no, me quedo como sin entender. Sí, sí, hay varias cosas que no se van a entender, pero bueno, ¿viste la idea esta de la cibernética, de la máquina, la que sería la máquina-máquina, la que todavía no sería la máquina humana, ¿sí? La máquina con la participación de lo imaginario? Ahí lo que tenemos es algo que está antes, ¿sí?, de que aparezca el hombre que comanda al hombre, ¿sí? Y lo que tenemos es un funcionamiento en donde un funcionamiento que es autónomo del hombre, ¿sí? Mm. Uno podría pensar que si uno está tratando de localizar algo de lo real, estaría metido en ese lado, está mezclado con lo simbólico. También habría que poder distinguir que lo simbólico no es el lenguaje, ¿sí? Esto es una máquina que funciona con una ley, ¿sí?, donde no está presente el sujeto, ¿sí? El sujeto todavía se está constituyendo. Y hay algo que, por ejemplo, un derivado de la máquina es esta compulsión de repetición, ¿sí? Que eso, Lacan va a decir que hay una raíz del superyo que inclusive puede pensarse que es previa al yo. De hecho, en el seminario 2 lo va a contar así, que es previa a la constitución del yo. Y hay algo que va a comandar por fuera del yo y por fuera del sujeto, ¿sí? Si uno esto lo lee en relación al seminario 21, en el seminario 21 capaz es más obvio la presencia de lo real porque ahí va a hablar de goce, ¿sí? En las últimas dos lecciones del seminario 21, en especial en la última, va a contar Lacan que el cuerpo,
¿sí? Ya no hablar de un sujeto, sino hablar de un cuerpo que es arrojado adentro de una especie de mar de goce, una maquinaria de goce, ¿sí? Y que ahí va a perder algo de lo que podría ser de la naturalidad, de lo que podría ser el instinto natural, y se va a fragmentar algo de la vida. Y se va a fragmentar en pequeños elementos que va a llamar semas, que son los fragmentos del alangue, ¿sí? Y entonces el sujeto va a empezar a jugar con esos fragmentos del alangue, ¿sí? Uno podría pensar que eso se parece bastante a lo que Lacan por esos años va a llamar goce fálico, que es esta juntura entre, por un lado, lo simbólico, pero no lo simbólico en términos de lenguaje, ¿sí? No el lenguaje organizado y demás, con leyes, con otros, sino el lenguaje este que es una máquina por fuera, ¿sí? Sí. Que empuja a determinadas cosas. Por ejemplo, Indar lo va a poner en relación a ese simbólico, ¿sí? Que no es el lenguaje. Después va a haber que hacer una elaboración para que aparezca el lenguaje. El lenguaje es una elaboración sobre el alangue. ¿Sí? Lo va a poner en relación a la pulsión de muerte. Ok. Perdón, Claudio, pero hay una Sí. pregunta, me parece, una intervención de Ivana. A ver. A ver si le podemos dar. Ahí está. Hola, ¿Por qué Ivana. no lo dice Ivana directamente? Así, Porque dígala. levantó la mano. Ah, y dígala. Ah, pensé que era un aplauso. Pero no, tampoco. Decime, Ivana. A Sí. ver. En la parte donde casi usted nombra al pasar una cita de Lacan que dice el hombre de la época como un hombre inhibido. Pensaba si se aplica hoy a eso. No veo una época de hombres inhibidos hoy, o cómo pensamos la inhibición. Más pienso un empuje a gozar. No sé si ese empuje a gozar es lo que hace que se inhiba en relación al deseo. No sé cómo. Claro, está muy bien, está muy bien. Es eso. Es eso último que dijiste. ¿Y eso Hay, dónde sale en Lacan? ¿Dónde sale esa cita? eso está en escritos unos y debe estar en el escrito sobre la agresividad o en el de la criminología. Debe estar, el término, tenés que fijarte, hay un cuadro clínico que está en alemán que se llama Mensch, que es hombre, ya no me acuerdo cómo es inhibición en alemán, y abajo te dice hombre inhibido. Bien, Está mencionando un libro de un autor de la época. bien. Muchas Hay gracias. una, creo que es sí, si no me parece más, en el escrito sobre la criminología, en relación a esto que preguntabas, Ivana, donde, y que tiene vinculación con esto del hombre liberado, donde toma la frase esta de los hermanos Karamazov, que dice que Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Lo que va a decir Lacan es que nada está permitido. Y uno puede entender que nada está permitido en el sentido en que los sujetos van a tener que hacer lo que está empujado por el super yo. ¿Sí? Hay algo de Dios que pone lo que antes Mariela decía, como una especie de esponjosidad, como una especie de buffer de la idea de Dios con la idea del amor. Es algo que se mencionó antes, la idea del amor, que permite que los sujetos tengan alguna posibilidad de libertad posible, ¿sí? Que no queden tomados por el empuje del superyo a hacer una simple herramienta. Hay una intervención, hay un fragmentito en el seminario de la relación de objeto, en el seminario 4, donde Lacan está contando de Juanito. Juanito está en ese momento, es un momento constitutivo de un sujeto, el momento de Juanito, donde cuenta que a Juanito se le permite hacer algo, ¿sí? El padre le dice, creo que él le dice que puede ver algo o que puede hacer algo. Y Lacan cuenta, dice que con Juanito sucede lo que sucede en los gobiernos totalitarios, ¿sí? Donde lo que está permitido es obligación, ¿sí? Si algo está permitido, hay que hacerlo. No es que es una posibilidad. Si está permitido, hay que hacerlo. Entiendo que
eso corre de la vertiente deseante, esta que deseas vos, Ivana, ¿sí? Hay algo de inhibición que ahí no se puede correr del recorrido que va haciendo. Hay algo que todavía no trabajamos en el... Perdón, Dígalo. perdón, Clau, pero está Vero, que Ah, quería sí, decir dígalo. algo. Me estoy aplaudiendo. No, esa es Un una mano levantada. Ahí me di cuenta. no, en relación a lo que preguntaba Ivana, me parece interesante porque está muy ligado a lo que hablábamos de lo paradójico del título del seminario, ¿no? Ujú. El empuje al entretenimiento tiene algo paradójico, ¿no? Porque uno, bueno, justamente porque empuje tiene algo de obligación, ¿no? Y efectivamente creo que es como plantea Claudio, que digamos, este empuje desde el objeto se transforma en una obligación, ¿no? El otro día yo estaba hablando con un chico de 19 años y me comentaba el efecto arrasador que había tenido en el inicio de su sexualidad el acceso temprano a la pornografía, ¿no? El acceso desde muy chiquito, porque cualquier chiquito que agarra un celular tiene acceso a pornografía. En el sentido, y me decía algo muy concreto, yo pensé que para tener relaciones había que estar 60 minutos, 70 teniendo relaciones, ¿no? Y me parece muy gráfico, ¿no? Ese ejemplo de cómo el empuje pulsional de esta época termina inhibiendo, porque en realidad este pibe después tuvo serias dificultades porque nunca llegaba a esas imágenes que había visto incluso antes de poder significarlas como sexuales, esas imágenes y esos cuerpos, esas medidas, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que... Y me parece como un ejemplo muy claro para esta pregunta que plantea Ivana, ¿no? Cómo el empuje termina inhibiendo, porque uno nunca va a estar a la altura de eso que se propone desde lo social, ¿no? Sí, sí, un ejemplo de eso también más sencillo es la dificultad para elegir carrera, por ejemplo, o para elegir pareja. O sea, los pibes que se ven empujados a una innumerable cantidad de posibilidades y con la idea de que si eligen una se están perdiendo tantas otras, finalmente deriva en una suerte de inhibición. Digamos, no porque haya una impotencia necesariamente, sino porque hay una detención del movimiento, que es eso lo que es la inhibición, digamos, una detención del movimiento. Una dificultad para salir de la casa, enfrentarse con aquellas cosas que, bueno, donde se juega algo de la pérdida también, pero principalmente porque está demasiada, digamos, demasiado potenciada la idea de que hay que ir hacia el todo, que era lo que un poco hablábamos la vez pasada, y creo que esa es una cuestión que finalmente logra, produce una inhibición y no un recorrido, y no un intento y bueno, y ir de acá para allá y ir probando a ver por dónde se encuentra uno el camino de su propio camino, digamos, sino más bien es querer saber de antemano cuál sería, bueno, lo indicado para él sin poder elegir, que es lo que decía Claudio recién, se achican aún más las posibilidades de elegir, que ya de por sí son bastante chicas porque uno está condicionado, eso hace que se detenga. De hecho, los pibes hoy están más tiempo, se toman más tiempo para salir de sus casas, o por lo menos en cierto nivel socioeconómico, se ve bien cómo la dificultad no es solamente de no tener cómo mantenerse, sino de no poder hacer eso, de salir, ¿no? Creo que está en relación con esta... Sabes Bueno, que en esto que decías recién, Mariela, de detención, capaz, está muy bien, porque me sirve también para seguir respondiéndote algo de lo que preguntabas antes, de lo real y demás. Vieron que contaba que los elementos, más o menos el contexto en el cual vas trabajando Lacan, seguramente siga
les siga contando de estas cosas en otras reuniones, pero el contexto, uno de ellos es esta degradación de la familia, ¿sí? Donde hay algo de la constitución del sujeto que se tiene que jugar por fuera de la familia, ¿no? En el orden de lo social. Y lo que tenemos es que el punto de partida es empuje de pulsión de muerte, agresividad, ¿sí? Y no hay, con esto no quiero poner fichas al Edipo, ¿no? Como que está buenísimo, pero lo que no hay es, no se dan los pasos de la constitución del Edipo y de la salida del Edipo, porque si tenemos un super yo con esta cara de ley de hierro en un principio, después algo de ese super yo se humaniza, ¿sí? Porque empieza a aparecer en relación a los ideales y demás, no es solamente un empuje, ¿sí? Orienta en algo. Los ideales, si bien también últimamente tienen mala prensa, en algún punto orientan la vida de cada quien. Claro, claro. Ujú. Entonces, lo que tenemos es que son, tomando el término de tensión, que son distintos momentos distintas coyunturas por las que tiene que transcurrir un sujeto, ¿sí? Que no termina de discurrir por esas circunstancias, por lo menos a nivel familiar, tiene que jugar a nivel de lo social. Y la oferta de lo social no necesariamente se lleva bien con lo que necesita un sujeto para realizarse, para constituirse. Lo deja a mitad de camino. De hecho, le da un lugar adentro de una máquina y que se entretenga por otro lado. Esto empujado por la agresividad y por el super yo, ¿sí? Con lo cual uno puede entender también por qué tienen alguna marca mortífera las prácticas que asumen los sujetos de hoy día. ¿Sí? O está más marcado lo mortífero. Bueno, estamos un poco pasados de horario. Yo diría que vayamos cerrando por hoy. ¿Te parece bien, Claudio? Sí, ¿sí? claro. Sí. Nuestro próximo encuentro va a ser el tercer lunes. Veamos, un segundito. Mayo, el 16, ¿verdad? Lunes 16 de mayo. ¿Sí? Ahí nos encontramos nuevamente y bueno, vos, Vero, vas a hablarnos sobre el tema del síntoma. Bueno, ya vamos a mandarles el cartel. Bueno, espero que anden todos muy bien y les mando un beso y nos encontramos la próxima. Muy bien, un aplauso. Buen inicio de Claro. semana. Muy bien, muchas Claudio. gracias. Gracias por todo, Claudio. Buenísima. Muchas la clase. gracias. Esto es un Gracias. saludo. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.